Hoy vamos a analizar en qué consiste el trabajo práctico número 4. El archivo que encontramos en la página del colegio consta de una primera parte donde se explican los conceptos teóricos y al finalizar unos links de videos explicativos. En la página 3 vemos que comienza la ejercitación que corresponde al trabajo práctico número 4, que comienza con una aclaración que dice: para la entrega y resolución de los ejercicios es obligatorio presentar los procedimientos, trabajar con unidades y, de ser posible, utilizar números reales. Lo primero y más importante es leer y comprender cada enunciado. En el ejercicio 1 vemos que en el enunciado nos pide calcular el lado indicado en cada triángulo. Podemos ver la imagen de varios triángulos donde nos dan la información de la medida de alguno de sus lados y nos indican con una X el lado que debemos calcular. En el ejercicio 2 vemos que en el enunciado nos dice resolver los siguientes problemas. En el enunciado 2A dice: se requiere colocar un cable desde la cima de una torre de 25 metros de altura hasta un punto situado a 50 metros de la torre. ¿Cuánto debe medir el cable? Y también podemos ver una imagen donde nos muestra la torre y el punto en el suelo donde fijaremos el cable. Podemos observar que la torre, el suelo y el cable forman un triángulo rectángulo. Entonces, cuando leemos el enunciado, vemos que la pregunta que se nos hace es: ¿cuánto debe medir el cable? Vale la pena aclarar que si un ejercicio nos da un resultado con coma, pero este puede expresarse con números radicales, debemos expresarlo con números radicales como se aclara al principio de la práctica. Esto nos permitirá practicar un poco el tema radicales aprendido en el trabajo práctico anterior. El enunciado del ejercicio 2B dice: una parcela de terreno cuadrado dispone de un camino de longitud 2 por raíz cuadrada de 2 kilómetros, lo que equivale a decir que el camino mide 2,82 kilómetros. Es el segmento discontinuo que atraviesa el terreno de punta a punta según muestra la imagen. Luego aparece la imagen donde podemos ver el terreno y el camino del que habla el enunciado. Y por último se nos pide calcular el área total de la parcela. Recordar que lo primero y más importante es leer y comprender cada enunciado. Este enunciado lo que nos está pidiendo es el área total, no un lado, no el perímetro, sino el área total del terreno. El enunciado del ejercicio 2C dice: se tiene un rectángulo cuya base mide el doble que su altura y su perímetro es 12 centímetros. Calcular el área del rectángulo y su diagonal. Representar la figura con los datos e incógnitas. Vemos que acá lo que nos está pidiendo el enunciado son tres cosas: calcular el área del rectángulo, calcular la diagonal que atraviesa el rectángulo y que representemos la figura. No nos olvidemos de poner los datos y las incógnitas. Cabe aclarar que es necesario primero dibujar para comprender el ejercicio y luego pasar a calcular. Recordemos que hay que contestar lo que está pidiendo el enunciado y en este caso lo que nos está pidiendo es el área del rectángulo y la diagonal que atraviesa el rectángulo. El enunciado del ejercicio 2D dice: calcular la altura que podemos alcanzar con una escalera de 3 metros apoyada sobre la pared si la parte inferior la situamos a 70 centímetros de esta. Representar la situación problemática con datos e incógnita. Vemos que acá nos está pidiendo dos cosas: que calcule la altura y que represente cómo se vería la situación. Tenemos una escalera que mide 3 metros que está apoyada contra la pared. Como ya sabemos, tenemos que poner la escalera separada de la pared para tener dos puntos de apoyo, y la parte de debajo de la escalera la vamos a poner a 70 centímetros de la pared. Entre la pared, el suelo y la escalera se forma un triángulo rectángulo. Es necesario dibujar primero la situación para comprender el ejercicio y luego pasar a calcular la altura hasta la que llegaría la escalera. El enunciado del ejercicio 2E dice: al atardecer, un árbol proyecta una sombra de 2,5 metros de longitud. Si la distancia desde la parte más alta del árbol al extremo más alejado de la sombra es de 4 metros, ¿cuál es la altura del árbol?
representar la situación problemática con datos e incógnita. Vemos que acá nos está pidiendo dos cosas, que calculemos la altura y que representemos cómo se vería la situación. Comencemos siempre por hacer un dibujo que represente la situación. En este caso nos dicen que la sombra del árbol proyectada en el suelo mide 2,5 metros. Cuando representamos el árbol y su sombra, veremos que podemos formar un triángulo rectángulo si unimos el extremo de la sombra con la punta del árbol, y la longitud entre estos dos puntos es de 4 metros. Recordemos que hay que contestar lo que está pidiendo el enunciado, y en este caso lo que nos está pidiendo es ¿cuál es la altura del árbol? Por último, podemos ver que la fecha de vencimiento para entregar el trabajo práctico es 22 de mayo, el próximo viernes. Quienes quieran entregarlo antes para dar por finalizada la tarea pueden hacerlo.